Dice Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amado, punto número 1, vamos aplicando. Hay un creador, no hay evolución, no hay el Big Bang, la gran explosión, no, hay un creador y es el Dios todopoderoso. Nosotros fuimos creados y somos pertenencia de Dios. Él es el dueño de todas las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud, ¿sí? Todo lo que en ella hay es de Dios. Así que entendamos, nosotros somos de Dios y tenemos mandamientos de Dios, que si no los cumplimos como Dios manda, el día del juicio, ¿a qué se refiere? Daremos cuenta. Daremos cuenta a Dios. Y no es fácil, es difícil. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? De la trampa del miedo. ¿Quién usa el miedo natural que hay en nosotros? ¿Dios o el diablo? Buena pregunta. Y debemos enseñarnos y exhortarnos ¿cómo? Con la palabra. Tenemos que poner el fundamento. ¿Cuál es el fundamento si alguien dice, Dios usa el miedo? O decir, el diablo usa el miedo. ¿Sí? Entonces Génesis, en el capítulo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos habla de cada día Dios creó hasta que crea al hombre. Y luego Él crea un huerto en medio de todo el mundo, en toda la provisión del mundo. Él crea un huerto, hermano, que eso es tipo del reino de Dios. Cuando usted estudia la doctrina del reino de Dios que cubra toda la tierra, se trata que la tierra llegue a ser toda, ¿el qué? El paraíso, donde viviremos con Dios. Pero la prueba fue ¿qué? El huerto. Y Dios checó y entonces crea al hombre del polvo de la tierra y lo pone en el huerto. Pero antes de la maldición, recuerde, Dios le dijo que lo iba a poner en el huerto para que lo ¿qué? Lo labrara y lo cuidara. Así que el trabajo es antes de la maldición. Para aquellos que todavía dicen, es que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, eso es una canción del mundo, pero no es la palabra de Dios. El trabajo es honroso. Tan es así que la Escritura dice que aquel que no trabaje, el tal que no coma. Y yo le comento a algunos, y como comemos mucho, usted complételo. Así que el trabajo es una bendición y un mandamiento de parte de Dios. Es honroso. Y en el verso 16 le dice, capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 16, le doy tiempo. Génesis capítulo 2, 16. ¿Ya está ahí? Génesis capítulo 2, versículo 16. Los que no tienen Biblia es que señal se la saben de memoria o están abriendo sus oídos. ¿Sí está ahí? Vea el punto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer. No le dice que está limitado, dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero le da una prohibición. Imagínense, en medio de tanta provisión, solo le da una prohibición y le dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Una pregunta, ¿quién fue engañado, el hombre o la mujer? La Escritura dice que y Eva fue engañada. ¿Y con qué tentación fue engañada? Con ese único árbol que estaba prohibido. Pregunto de la exposición, pregunta es, ¿qué le faltaba a Eva, hermano? ¿Qué le faltaba a Eva? ¿Y dónde trabaja el diablo? Donde no nos falta nada, él crea la necesidad. Ese es el punto del pecado.
¿Sí? Porque a Eva, ¿qué le faltaba? Nada. Pero el diablo creó ¿qué? La necesidad. Amado, ¿esa estrategia diabólica ya terminó? No, le sigue funcionando. ¿Por qué nos endrogamos hoy día? Usted es cristiano, tiene el Espíritu Santo, discierna. ¿Por qué estamos endeudados? Por falsas necesidades. ¿Sí? ¿Cuántos tienen más de un par de zapatos? Muchísima ropa y muchísima deuda. Porque el diablo nos sigue engañando, generando, creando ¿qué? Una necesidad donde no la hay. No la hay, hermano. De todo árbol del huerto podrás. Ella necesitaba ir y comer del que Dios le prohibió que de ese no comiera. Pero el diablo siempre nos hace ver lo que Dios nos prohíbe ver. El deseo de los ojos, dice Juan. Y el ojo nunca se cansa de ver, hermano. ¿Por qué el cónyuge, varón o hembra, cae en adulterio? Porque el diablo le hace pensar, le hace desear ¿qué? Que le falta algo. Cuando no le falta nada. Si tú ya tienes tu cónyuge, ¿qué te falta otro cónyuge? No, si con ese ya, toda la cuota llena, hermano. Tiene suficiente para dar y prestar. Hello. Pero ¿qué es lo que dice el diablo? Si es que tuvieras otra pareja que te comprendiera, que te echara porra, es mentira del diablo, hermano. El ser humano no hay ni uno bueno, no hay ni uno que busque a Dios. Todos se desviaron a una como ovejas al matadero. Ya tienes cónyuge. Diga que está a su lado, si lo conoce, ya aplácate. Si buscas, vas a encontrar tu propia destrucción. Y aquí vemos el hombre en busca de la felicidad. ¿Por qué somos presa, hermano? ¿Por qué la palabra que Dios sembró en nosotros se ahoga? Por el deseo de las riquezas. El afán en el cual caemos, porque dice la Escritura, a raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos se desviaron. ¿Cuántos? ¿Pocos o muchos? Porque el diablo sigue, sí me estoy dando a entender, hermano. Porque el diablo sigue, ¿qué? Tentándonos. Mira, si tuvieras eso, entonces serías completamente feliz. Ese es el punto que debemos de estar atentos. Jehová es mi pastor. ¿Tengo necesidad de algo? ¿Me falta algo? Si lo tengo a él, lo tengo todo, hermano. Pero llega el diablo y ¿qué te dice? ¿Te hace falta? No, me hace falta que te vayas de mi territorio, diablo. Te reprendo en nombre del Señor. Porque siempre está generando en la mentira. Te hace falta. Si tuvieres esto, entonces, mentira, diablo. Lo tengo a él. Y él es suficiente. ¿Cuántos leímos con nuestro hermano Orlando? ¿De qué habló nuestro hermano Orlando? Salmo 23. ¿Y qué dice? Jehová es mi pastor. Nada me faltará hoy, mañana no sé. No, nada me faltará es un auristo, un continuo presente. Nada me faltará hoy, mañana tampoco. Pero llega el diablo que te dice, te falta. Y hay que decirle que me falta que te vayas. Me falta que te calles, diablo. Si lo tienes a él, lo tienes todo, hermano. Sacúdase la mentira del diablo, porque ¿cuál es el kit de la tentación? ¿Cómo derribó al hombre? Amado, y en las luchas militares o individuales, la estrategia que te resulta, no la cambies. ¿Y cuál es la estrategia del diablo para hacernos caer a nosotros? Ya como cristiano. Porque usted ¿qué cree? Ya es cristiano y ya no te va a molestar. No, ¿te sigue qué? Te sigue tentando. ¿Y en base a qué te tienta?
en necesidades. ¿Pero qué son qué? Son ficticias, Él las genera, Él las crea. ¿Sí estamos? Ok. Vamos entonces al capítulo en Génesis que en los estudios de teología se le llama la caída. Recuerde, en las dispensaciones hay una postura eclesiástica que maneja las dispensaciones, que son 7 dispensaciones. ¿Sí? La creación, la dispensación o el tiempo de la inocencia. ¿Cuándo fue el tiempo de la inocencia? Hoy, 28 de noviembre, día de los de diciembre, Día de los Inocentes. ¡Qué frivolidad producida por la Iglesia Católica Romana! ¿Cuál es el problema de la Iglesia Católica Romana? Su sincretismo. Yo le llamo la frivolidad, porque un hecho tan grave, tan triste para la humanidad, que Herodes, cuando le dicen, vamos, eso está, vamos a verlo en Mateo. Abra su Biblia en Mateo, capítulo 2. Mateo capítulo 2. ¿De qué estamos hablando, hermano? De la trampa del miedo y de cómo somos programados y tentados. ¿Y cuál es la manera en que el diablo nos tienta? ¿Qué nos hace falta? Algo para estar completamente dichosos. Dice pues, habla de los magos o magoi, pero son astrólogos, astrónomos, y no eran hebreos, y ellos llegaron y preguntaron por el rey que acababa de nacer. Y sabemos que Herodes se alarmó. ¿Por qué? Porque si nació un rey, que iba a ser rey, perdón, entonces, ¿qué decía? ¿Qué es lo que él temió? Que él iba a dejar de ser rey porque había nacido el futuro rey de Israel. ¿Y qué es lo que hizo? Inquirió con los magoi que les dijeran dónde estaba. Búsquenlo y cuando lo encuentren me dicen para que yo también vaya a adorarlo. Vea la mentira. Pero José dice en Mateo capítulo 2, versículo 13, ¿ya está ahí? Dice, después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció con sueños a María y le dijo, levántate y toma al niño y a su padre. Estoy leyendo mal, ¿verdad? Hermano, ¿a quién le habla Dios? ¿A José o a María? Diga, es ley. Dios habla con quién en el hogar. ¿Quién es la cabeza en la casa? El varón. ¿Sí? Dios le tiene que hablar al varón. Entonces, Dios envía un mensajero que es Ángelus y el ángel va con José y le dice, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño ¿para qué? Para matarlo, ¿sí? Y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos lo burlaron o fue Dios? Fue Dios. ¿Se enojó cuánto? Mucho. Y mire la tragedia, hermano. Es una tragedia. Ayúdeme con su comprensión y su discernimiento e imaginación. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Diga conmigo, una verdadera tragedia. Inquirió cuándo fue que había nacido y de allí, de 2 años, para el tiempo actual de Herodes, él mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos.
Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. ¿Qué debiera de haber, hermano, cuando nosotros vemos estas tragedias? Porque lo hizo un ser humano. Es para aquellos que dicen, es que el hombre es bueno. En el fondo es bueno. ¿En el fondo de dónde? El hombre es malo. Amado, que no se le olvide, porque esta es una filosofía que el día de hoy es fuerte, como ha sido toda la argumentación del enemigo. El hombre no necesita a Dios, el hombre en sí es bueno, nada más hay que darle los recursos. Amado, ¿el hombre es qué? Malo. Pregunto, ¿qué le faltaba a Herodes? ¿Qué le faltaba a el rey? El niño acababa de nacer, él era un hombre adulto. Cuando ese niño ya pudiera tomar el trono, él ya no iba a estar. ¿Se da cuenta? El diablo genera el deseo, donde no lo hay. Y si el deseo que te genera es malo, ese no es Dios. Porque Dios produce el querer como el hacer, pero conforme a su buena voluntad. Si estamos ahí, me estoy explicando. ¿A dónde quiero ir? La trampa del miedo. La trampa del miedo. ¿Qué es esto? El diablo siempre es un estratega. Siempre va a usar, a buscar cómo. Porque si usted no se ha enterado, usted tiene un enemigo, hermano. Desde que usted nace, es un enemigo gratis que está allí. No es que yo no me meto con el diablo, a él no le importa, él es homicida desde el principio. Él produjo en el corazón de Abel porque Abel le dio entrada, porque Dios le dijo, el pecado está allí agazapado a tu puerta, pero tú tienes autoridad sobre él. ¿Por qué pecó Abel? Diga conmigo, porque quiso. Porque si hubiera sido el pecado solamente que el diablo lo hizo hacer, entonces ¿por qué él iba a pagar? ¿Sí? ¿Por qué iba a pagar él? Si el diablo fue el que lo hizo hacerlo. Y sí o no, hoy día es el argumento de muchos. Es que el diablo me hizo hacerlo. No, tú le permitiste al diablo. Tú tomaste la decisión de hacer el pecado, cediste ante la tentación. Porque primero somos tentados, dice Santiago. Y de ahí, ¿qué hacemos? Se incuba en nosotros y estamos, si lo apapachamos, como decía un pastor, si no matas al pecado, a la tentación en ti, dice, ese pecado te va a matar a ti. Mátalo. Así que Herodes se enciende en la ira y da la orden de matar ¿a quién? A todos los niños de 2 años, de la fecha que inquirió. Y vemos que esta fue otra profecía que se cumple, el lamento de Raquel que llora a sus hijos, hermano. Y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahora, ¿qué ha hecho la Iglesia Católica con estos temas santos, muy tristes? ¿Por qué, hermano? Porque usted y yo somos miembros de una humanidad que defendemos. ¿Y cuál es lo que he escuchado a muchos defendiendo? Es que el hombre no es malo. El hombre es bueno. No, la Escritura dice en Isaías que todo el hombre, desde la coronilla hasta la planta de sus pies, es una hinchada y podrida llaga. No hay en él nada bueno. Cuando uno se empieza a creer que uno es bueno, ya comenzó el declive. ¿Qué quiero ver en lo que estamos? Le llamo la frivolidad de la Iglesia Católica, pero está muy lejos de la frivolidad de la Iglesia cristiana. ¿En qué convertimos las fiestas santas? ¿Cómo debería de recordarse este hecho si le vas a poner una fecha? ¿Quién es el que maneja el calendario? Nosotros no. Es el ladrón. Roba las cosas de Dios. Cuando los días deben ser para darle gracias a Dios, Él lo tuerce. Y le pone el día de qué? El día de esto, el día del otro, ahora es tiempo de esto, ahora respiras, ahora lloras, ahora esto, ahora aquello. Y no somos libres, sino esclavos. Así que, ¿qué hace la frivolidad de la Iglesia Católica?
¿Qué frivolidad? La falta de rigor, hermano. Su sincretismo por agradar. Se hace como el mundo. La Iglesia Católica y la menor también le copia a la hermana mayor. La Iglesia Cristiana hace ¿qué? Exactamente lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, en la Natividad, que acaban de celebrarlo, el mundo, ¿y quiénes más? Y todos los demás, hermano. ¿Cómo celebraron la Natividad del Señor Jesucristo? Usted lo sabe. ¿Cómo lo celebró el mundo? Usted lo sabe. Cuando es una fiesta que si es fiesta, debería ser una fiesta ¿qué? Santa, reverente. Debemos estar diciendo, el Señor se humilló, el Señor Dios nos visitó, Él bajó y vimos su gloria. Eso es lo que debe de henchir mi corazón de alegría, de reverencia, de decir cuánto nos ama Dios, que bajó a salvarnos. Pero ¿qué hemos hecho con las fiestas de guardar? Semana Santa, hermano, debería de ser un tiempo ¿qué? Pero nosotros por eso es que somos la iglesia de Cristo y cada día del Señor, cada domingo, nosotros venimos a darle gracias a Dios por su pasión, porque Él entregó su vida por nosotros. Pero desgraciadamente usted, cuando escucha Semana Santa, ¿qué es lo que inmediatamente le viene a la cabeza? Sol, playa. Ahí ves a los cristianos en Semana Santa, vacaciones. Allí, hermano, a la disipación, porque esa es la estrategia del diablo. Se llama pan y circo. Tú bailas al son que yo te marco. Y yo cuando veo a los cristianos, hermano, bailando al son que el diablo les baila, digo yo, ay Señor, qué esperanzas hay de este ejército. Se sientan a comer y se levantan. Dice uno, ¿ya van a trabajar? No, a jugar. Y luego después de jugar les da hambre y se vuelven a sentar a comer. Y todo lo celebramos en la mesa, en las fiestas, en el baile. Al baile nadie falta del mundo. Al banquete del diablo nadie falta, hermano, así. Pero invítalos a la mesa del Señor. Solo el remanente viene y porque Dios es grande, hermano. Venimos hacia. ¡Es su Biblia! ¿Y Biblia? ¿Qué Biblia? Ah, la Biblia, esta es la Biblia. No, es que no sé dónde la dejé, hermano. Por allá anda enredada bajo el pino, por allá anda, con polvo acumulado. Porque entendemos que vacaciones es ¿qué? Es vacaciones. El cristiano no puede tener vacaciones. Porque dice que a nuestro enemigo ¿qué? No duerme. ¿Anda qué? Buscando a quién se va a devorar. Y como le hacemos el caldo grande al diablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fiesta que nos marca, esa hacemos, hermano. Y ahí ves a los cristianos. ¿Quieren bailar con Dios? No puedes participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. No se puede. Así que, ¿qué es lo que hace el enemigo en Semana Santa? Todo menos santa. Amados, y hoy, que según lo toman como el Día de los Santos Inocentes, ¿sabe de dónde nace esa celebración? Del pasaje donde Herodes manda matar a todos los niños inocentes. Y la iglesia, en lugar de llorar, en una frivolidad, empiezan a decir, inocente palomita que te dejaste engañar. Y empiezan a jugar. Y no tomamos nada en serio. Amado, el diablo no juega. No juguemos a ser cristianos. Dejemos ya, y lo clamo por el amor de Dios, hermano, de ser pan y circo a como el diablo nos mueva. Somos dependientes de las fechas. Véalo hoy, hermano. Y esto se va a ir nivelando por ahí de cuándo. Después de, hasta cómo le llaman, el Lupe Reyes, ¿no? Después, el próximo domingo es 4 de enero. No, póngale así o menos, hermano. Vamos a estar.
Pero eso sí, agárrate, diablo. Vas a ver qué tipo de pueblo somos. Cristianos de poder. Mentira. Estamos subyugados. Porque el que nos controla no es Dios. Estamos así, hermano. ¿Cuántos están escuchando y se asombran? ¿Cuántos dicen, es verdad? Hermano, ¿quién es tu dueño y quién rige tu vida? Porque nos hace creer que nos falta algo. Ahora regresemos. No estaba en mi predicación hoy decirle eso del día de hoy, pero sí o no es un insulto, hermano. Usted sabía que el día de hoy la Iglesia Católica instituye todo el calendario, pero que inicialmente, ¿sabe por qué lo instituyó? Por la masacre de los niños queriendo matar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y en qué ha devenido eso, hermano? Dijo conmigo, en frivolidad. Hoy, ¿qué es lo que se despiertan las noticias diciéndote, estalló una bomba atómica no sé dónde, y al rato dicen, inocente palomita que te dejaste engañar? Y el diablo se ríe porque él es el padre de toda mentira. Hermanos, ¿y hoy qué es lo que se hace como se... La mentira, ¿qué se hace? ¿Produce qué? Y sabe que ese es el pan de cada día en las redes sociales. Mentira y mentira y mentira. Porque saben que la mentira vende. Escándalos. Yo veo esos youtuberos, hermano. Ahora sí, fue destruido. Y yo tengo que decirle, mentiroso, ¿cuándo tienes diciendo que ahora sí tienes 20 años allí y si diciendo que ahora sí se le acabó? Mentira. Porque ¿qué despierta en los que no conocen a Dios? Curiosidad, decir, ahora sí, esto va a cambiar. No, hermano. Por eso hay que ir a las noticias en el Evangelio. Ok, ahora sí regrese conmigo a Génesis capítulo 3. ¿Cómo va hasta aquí, hermano? ¿Está recibiendo esto? En el capítulo 3 vemos la caída. Ok, nos metimos en la inocencia porque en el tema de las dispensaciones, que hay una línea de la iglesia que lo maneja, las dispensaciones, habla de qué? De el tiempo de la inocencia. ¿Cómo se divide el tiempo de la inocencia, hermano? En la teología de algunas confesiones de fe. Desde la creación hasta la caída le llaman el tiempo de la inocencia. Pero ya después de la caída, el árbol que no debían de comer era el árbol de ¿qué? Del conocimiento del bien y del mal. Entonces a esa dispensación se le llama el tiempo de la conciencia. Se le hace conocido. Cuando Pablo defiende su ministerio, él dice, porque yo con limpia conciencia. Hermanos, usted y yo, después de la caída, entramos ahora en la conciencia. Todos sabemos lo bueno y lo malo. Y tenemos el libre albedrío, que aunque uno diga, no, si uno toma la decisión, por eso le decía, el diablo te tienta, pero ¿quién lo ejecuta? Nosotros. El diablo tienta. Y vamos a ver aquí, hermano, cómo es la seducción del pecado. Y ya se lo dije, ¿cómo tienta el diablo? Generándote un deseo. Te hace ver que te falta algo. Hermano, ¿quién es el que debe examinar nuestro corazón y decirnos te falta? El Espíritu Santo, no el diablo, porque en él no hay nada bueno. Así que ¿cuándo es el tiempo de la inocencia? De la creación, hasta cuando sus ojos fueron abiertos. De ahí en adelante se le conoce en el tiempo de las dispensaciones como el de la conciencia. ¿Cuántos pecamos y sabemos que lo que hicimos está mal? Antes de que Dios nos los redarguya.
¿Si estamos o no estamos? Yo sé que cuando el diablo me está tentando, antes de yo responder, ya Dios que está en mí, y cuando Dios no está en ti, dice mayor que tu conciencia, es tu corazón. O sea, tú sabes, aunque el hombre no supiera leer y escribir, ya en su corazón está ¿qué? El conocimiento. Sabe que no debe de matar, sabe que no debe de robar, sabe que no debe de mentir. ¿Cuántos sabemos que no debemos de mentir, hermano? Mas cedemos a la mentira. Y muchas veces, ¿por qué? Por miedo. Mentimos muchas veces, ¿por qué? Por miedo. Entonces Dios crea al hombre y a la mujer y los pone en su huerto. ¿Qué le faltaba allí? Nada. Nada, hermano. Pero la serpiente era astuta. Génesis capítulo 3, versículo 1. Vea su Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era ¿qué? Astuta. ¿Sí? Imagínese, astuta, astucia, que tiene que ver con sagacidad, con sabiduría, pero de la mala, hermano. ¿Sí? Dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Observe aquí, hermano. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Observe, el diablo le quita a la palabra de Dios. ¿Y el hombre qué hace con la palabra de Dios? Le añade. El diablo le quitó ¿qué? Porque Dios dice que de todo árbol del huerto el hombre podría comer. Pero Satanás llega y le quita la palabra y le dice con que Dios dijo. Desde ese momento, Eva, ¿qué tendría que haber hecho, hermano? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque él siempre nos va, pero dejó que se introdujera esa mentira y cayó en el diálogo. Hermano, no hables con el diablo, para nada, repréndelo. Somos mandados a hablar ¿con quién? ¿Qué es hablar con Dios? Es orar, es estar con Dios. Ni siquiera te quedes solo contigo y digas, estoy meditando, estoy rumiando en mí, porque tu corazón es engañoso y perverso. Y tu corazón, hablando genérico, y tu corazón siempre te va ¿qué? A decir, no es tan malo. No, es que, pues tienes razón. Mire, yo cada que peco, hermano, asómbrese. Yo cada que peco, mi corazón me engaña y me dice, pero no es tan malo, pastor. Hay otros que sí son pecadores malos. Tú no, tú tienes derecho. ¿A cuántos me doy a entender, hermano? Mi corazón, ¿qué hace? Me aprueba. Pero mi conciencia me delata. Y se va acumulando ese mal sentimiento en nosotros. Hasta que llega Dios y en un momento de honestidad sale. ¿Y qué le decimos? Perdóname, porque soy pecador. Y viene la limpieza y su misericordia, hermano. Pero vea, ¿qué dice el diablo? Recuerde, siempre el diablo va a atacar la credibilidad de Dios. El diablo siempre va a atacar, ¿qué? La palabra de Dios. Con que Dios dijo, vea el tramposo, con que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no lo dijo, hermano. Y mire la mujer.
Recuerde, de aquí sacamos unos principios. El diablo le añade y el hombre le quita y también le añade, ¿sí? Perdón, el diablo le quita y el hombre le añade, ¿sí? ¿Qué le dijo la mujer? No, estás mintiendo, ¿sí? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él. ¿Y qué le añade? Ni le tocaréis. Amado, usted revíselo, yo me di a la tarea de revisarlo y Dios no le dice no lo toques, con decirle no lo comas es suficiente. Pero ¿qué es lo que hizo la mujer? Uy, le añadió todavía. Quizás, y solo lo digo como un quizás, una ventana, puede decir que Adán, porque ella lo que sabía de las provisiones de Dios, ¿de quién lo recibió? De su marido era su sacerdote, su cabeza, y él, quizás él haya sido el que le dijo ¿qué? Ni lo toques, ni lo toques, uy. Quizás ella lo repitió así, o fue que ella quiso ponerlo más que, más solemne, ¿no? No, ni no comeráis, ni lo tocaréis. Así que el diablo le quita, vea que le quita, le resta seriedad a la palabra de Dios, porque le dijo, ciertamente morirás. Pero el diablo que dice, no, no morirás, sino que sabe Dios, ahora presenta a Dios como un Dios egoísta que solo Él quiere ser Dios y nadie más. Dice, porque sabe Dios que el día que de Él comieres, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Vea la tentación, hermano. Y eso está en nosotros, ser como Dios. ¿Quién quiso ser semejante al Altísimo? Él, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Y con ese mismo ADN de su tentación nos los pasa a nosotros. ¿Y qué es lo que el ser humano quiere? Ser como Dios. Seguimos leyendo entonces. La serpiente le dijo a la mujer que no moriréis. Mire, hermanos, la estrategia diabólica ayer, hoy y siempre es atacar la palabra de Dios y su credibilidad. ¿Usted cree que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios? ¿Usted cree que el no cumplirla trae consecuencias y el cumplirla trae bendición? Esa es la lucha. Pero nuestro corazón, perverso y engañoso, hace eso. No dice, no es tan grave, no hay que ser tampoco tan exagerado. Y seguimos, ¿qué? Sucumbiendo a nuestros propios deseos. Y dice en el versículo 6, y vio la mujer, porque en la tentación dice, y serán abiertos vuestros ojos. Y realmente sus ojos fueron abiertos, pero ¿para ser como Dios? No, para ver lo que no debían de ver. Y vio la mujer, verso 6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. ¿Y su marido qué hizo? El cual comió así como ella. Amados, ¿qué es lo que, cómo trabaja el diablo para que nosotros veamos el pecado? Y el pecado dice, ni siquiera lo mires. Dice, ni siquiera mires al vino cuando rojea en la copa, porque entrará como dice, suavemente, pero después dice, morderá como serpiente, y tus ojos verán cosas que no son ciertas, y tu mente y tu corazón, y acabarás como el búho de las soledades. Amado, la tentación es así,
¿Cómo comienza? La vanagloria, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Dónde hace el diablo que pongamos nuestros ojos? Donde no debemos. Si Dios le dijo, ¿qué? Árbol codiciable. ¿Cómo cierran todos los mandamientos? No codiciarás. ¿Qué sucede con el adulterio? ¿Es de la noche a la mañana? No. ¿Cómo comienza, ser humano? Comienzas a ver. Si ves a la mujer, como dice el mandamiento, como dijo el Señor Jesucristo, si ves a la mujer y la codicia, la desea en tu corazón, ¿ya cometiste qué? Adulterio. Y muchos dicen, ¿cómo? Sí, es que así se comienza, viendo. Cuando comienzas a ver, ¿empiezas a qué? Es el proceso del pecado. Empiezas a ver, y ese es solo un ejemplo. Cuando miras a una mujer y la deseas en tu corazón, ¿ya cometiste? O sea, ya estás entregado. ¿Sabes qué dijo Job? Que él hizo pacto con sus ojos para no mirar a la virgen de su pueblo, a las doncellas. Ay, eso es muy exagerado, ¿no, hermano? ¿Cuántos varones hay aquí? Y sabemos que el pecado entra ¿por dónde? Por la vista. Y vio a una mujer que se estaba bañando. ¿De quién habla eso? En Reyes, a David. ¿Y por qué vio a la mujer que se estaba bañando? Porque en el tiempo de ir a la guerra no fue. Y se levantó tarde y comenzó a vagar por las redes sociales, por el terrado. Y vio a una mujer que se estaba bañando y dice la escritura, la cual era cuánto de hermosa, muy hermosa. Debemos cuidar nuestros ojos. Y hablamos como varones y las varonas también. Porque ¿cómo entra la tentación? Empiezas a ver, hermano, y empiezas a ver. Sigue pues diciendo, entonces ella vio que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Aquí hay un propósito para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Pero mira aquí lo que me llama la atención. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué significa esto? Que es la religión. Ellos se dieron cuenta de algo. El estar desnudos en sí era malo, no. Esta habla de que ellos vieron cosas para las cuales no estaban preparados y empezaron a ver lo bueno y lo malo. Y ese es el problema del ser humano. Entonces ellos quisieron cubrirse ¿de quién? De ellos y de Dios, porque estaban desnudos. Antes no se avergonzaban, pero ahora sí. ¿Y qué hicieron? Hicieron delantales con hojas, primariamente ¿para qué? Para no verse en su desnudez el uno y el otro, pero también para cubrirse principalmente ¿de quién? De Dios, porque el miedo es la primera emoción negativa que aparece después del pecado. Inmediatamente fueron abiertos sus ojos y conocieron lo bueno y lo malo. Eso es verdad, sí. Y el hombre desde que nace, el hombre conoce ¿qué? Lo bueno y lo malo. Pero desgraciadamente nos seduce más lo malo que lo bueno. Porque nuestra naturaleza caída por la desobediencia, somos proclives a lo malo. ¿Qué cuesta más trabajo, hermano? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Hacer lo bueno. A nuestra naturaleza caída, ¿cómo se confirma que somos naturaleza caída? Porque nos gusta ¿qué? Lo que es natural a nosotros. ¿Qué es natural a nosotros? Lo malo. La mala comida, el exceso de comida, gente que se suicida con comida.
los bacanales, el exceso, en todo, hermano. Recuerde que les he compartido mucha comida, poca vida. Por eso el Señor practicaba ¿qué? El ayuno. ¿Sí? Dice pues, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿qué? ¿Dónde estás tú? Hermano, Dios, lo hemos dicho siempre, quería información. Él sabe todo. Él sabía lo que habían hecho, sí. Él sabía dónde estaban, sí. Pero ¿él qué quería del hombre, hermano? Confesión. Pregunto, si el hombre le hubiera dicho, comí del árbol que me mandaste que no comiera, pero me arrepiento en lo más profundo de mi corazón, oh Dios, perdóname a mí y a mi esposa, a mi mujer. ¿Qué hubiera hecho Dios? Los hubiera perdonado. Pero ellos corrieron, hermano. Se apartaron de Dios. Porque cuando el hombre desobedece a Dios, se rompe la relación. El pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Cuando esto sucede, entonces, Dios se infiere por la narrativa que Él visitaba al hombre en el huerto, su espíritu. También habla de las manifestaciones de Cristo antes de la encarnación. Se dice que es Cristo el que se paseaba en el huerto y hablaba con Adán. ¿Dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermano, y desde allí sale ese fruto de la desobediencia, el miedo. Y el miedo es natural en nosotros. El miedo viene en nosotros ya ¿desde dónde? Desde que estamos siendo creados, desde que somos formados, nosotros nacemos naturalmente ¿con qué? Con miedo. ¿Pero miedo a qué? Lo que tuvo Adán. El hombre tiene miedo a Dios, tiene miedo de Dios, huye de Dios. Amado, si se recuerda antes de que el Señor nos alcanzara, veíamos Biblia y te invito a la iglesia, ora, busca a Dios. No, porque el hombre no hay uno bueno, no hay ni uno que busque a Dios. Vea la tragedia. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiences? Y comienza la autojustificación. ¿Y el hombre qué dijo? La mujer que me diste, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Inmediatamente que pecamos, comienza la autojustificación. ¿Y a quién culpó? ¿A la mujer? No, culpó a Dios porque Él fue el que le dio a la mujer. ¿Cuántos siguen cuando se quejan? Cuando ya su relación conyugal devino solo en pleitos, en queja, en maldiciones, y son cristianos, y su corazón, cuando no buscan a Dios, perverso y engañoso, ¿qué les dice? Sí, pobrecito de ti, tú tan bueno y la mujer que tan mala, y te justificas. Autojustificación. Si él hubiera confesado su pecado porque a él Dios lo puso como varón, como cabeza, él hubiera dicho ¿qué? Me fue más fácil
participar del pecado de mi cónyuge que enderezarla. No quiso, porque también sucumbió. ¿Qué más sigue diciendo? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, ¿a quién le echó la culpa? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Y esto es verdad? Sí, por el engaño del pecado. ¿Cómo la engañó? Haciéndole que viera el árbol y que viera que su fruto era ¿qué? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero hemos preguntado desde el principio y lo reafirmamos ahora. Y este tema se le llama la búsqueda de la felicidad. Hermano, el hombre fue creado para la felicidad, pero la felicidad en Dios, no sin Dios. Dios quiere que seamos completamente ¿qué? Felices. ¿Y quién es el completamente feliz? 1000 veces feliz. Salmo 1, bienaventurado la persona, el varón, que en la ley que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hermano, ¿cómo es el hombre de Dios, el ser humano cuya delicia está en Dios? Pero, ¿cómo trabaja el diablo con nuestra naturaleza caída? Porque sabe que nuestra naturaleza caída, lo que es nuestra carne, no busca a Dios, que es enemiga de Dios. Y esa es la batalla que tenemos nosotros, de hacer morir los deseos de nuestra carne, no dándole alimento, no mirándolo, no apapachándolo. Y es uno de los problemas graves que tenemos como cristianos, que todavía mora en nosotros el cuerpo de pecado. Dice pues, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está la caída, pero está el protoevangelio. No le dice las simientes de la mujer, le dice la simiente, y la simiente es Cristo. Desde inmediatamente cae, Dios da la salida. Vemos la severidad de Dios, pero también la misericordia de Dios. Y vemos la bondad de Dios y la maldad de nosotros los seres humanos. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hermano, algo que Dios unió para bendición, se trastornó por la caída ¿en qué? Todo cónyuge que diga que en su hogar, en su huerto, las mariposas van de flor en flor, nosotros los que ya tenemos tiempo como cónyuges, ¿qué les decimos? ¿Mentira? ¿Mentira? Mentira. Lo que era para que viviéramos en armonía por causa del pecado, la mujer desea enseñorearse del marido. Ni me mire así, pero es que esto es lo que dice. Lo que tú quieres. O sea, la mujer quiere enseñorearse del marido. Dice, pero el marido podrá más que tú y el marido te va a obligar a que te sujetes. Y es lo que se ha vivido en la humanidad, el abuso del varón sobre la mujer. Pero también la mujer coopera, ¿por qué? Porque ella no quiere que él la gobierne. No estoy hablando de nadie en particular, estoy hablando del tema bíblico, ¿sí? Cada quien sabe, pero nosotros sabemos que esa es nuestra lucha entre el hombre y la mujer. De continuo la batalla, ¿por qué, hermano? ¿Por quién va a controlar? O mejor dicho, guiar. Controlar, quítelo.
Eso salió de mi corazón. Sí, sí. El varón caído siempre quiere controlar a la mujer. Y la mujer caída siempre quiere ¿qué? Estar. Y es una lucha de... Y es donde entra la manipulación. ¿Y qué se usa? El miedo. Si no te compones, te dejo. Te voy a dejar. La trampa del miedo. Me voy a conseguir a otra. Vas a ver. Y empieza. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza caída. El hombre quiere controlar, la mujer quiere cumplir su deseo y es una ¿qué? Una lucha terrible. Que cuando Dios no está, cuando no hay humildad, cuando no se confiesa y se reconoce el pecado, siempre estamos a ver quién hiere más. ¿Cuántos de momento en su hogar se encuentran peleando y dicen, ¿a qué horas abrí mi boca? Si yo dije que no iba a hablar, dije que no me iba a enojar, pero es como un mar que viene y te envuelve. ¿Usted se acuerda cuando era niño y lo tomaba una ola, cuando éramos más pequeños en la orilla y nos revolcaba, casi moríamos allí? Bueno, la ira, el coraje, empiezas tú a discutir de algo, a veces son nimiedades, hermano. ¿Por qué pelean los cónyuges? No nosotros, usted diga, no, esos cónyuges. ¿Cuáles son los temas por los cuales pelean? La administración del dinero. El dinero, sí. El cómo se van a hacer las cosas, etcétera, etcétera. Pero Dios se lo dice a la mujer. ¿Cuál fue el castigo de la mujer? Iba a parir con dolor. ¿Y ahí termina el dolor cuando paren al hijo? No. Recuerde, cuando el niño está pequeño, los problemas son pequeños, pero van creciendo y los problemas se hacen más grandes. Sí se oye. Así que nosotros decimos, no, el pecado sí de Eva y Adán. No, hermano, pero ya cuando tú te casas, tú estás viviendo lo que Dios decretó. La mujer no se quiere someter y el hombre se enseñorea de ella. Le dijo a la mujer entonces, repito, tu deseo será para tu marido. Es que no hay armonía, hermano. Si no es una lucha de qué? De carne, de poder. ¿Y qué se usa? El miedo que está en nosotros. ¿Cuántos usan la manipulación, el miedo para amenazar? Porque no está por amor el cónyuge. ¿Está por qué? Por miedo. Y nos llevan a hacer cosas, ¿por qué? Por miedo. Si no te compones, te voy a dejar. ¿Cuántos amenazan o han oído a sus vecinos que dicen, no, ya ahora sí se acabó? Y se enredan de continuo. ¿Cuántos conocen hogares que siempre están de pleito en pleito y va subiendo el volumen de ofensa? Porque ahí queremos destruir. Y muchas veces como cristiano, ¿qué es lo que dices? No me voy a enredar más en el pleito, me voy a callar, pero luego te descuidas y acabas ¿qué? ¿A qué horas me revolcó el mar? Y acabé gritando y buscando ¿qué? Herir lo más profundo. Y mucho de eso son secuelas de nuestras vidas. Muchos de nosotros fuimos abusados por padres violentos, inconformes. Me platicaba un muchacho hace años con problemas en su matrimonio. Y hasta que Dios le mostró, dice, y Dios nos ayudó para decirle que a él su papá lo
toda la culpa de lo que tenía el papá se lo culpaba a él, a su hijo, que era un bueno para nada, que no servía, que era esto, era el otro. Y él creció, se hizo profesionista y todo, y se casa. Y cuando empezaron a ver las diferencias por la lucha de ¿qué? De poder en la casa, él de momento, cuando la mujer empezaba a señalarle, él decía, yo me quiero controlar, pero acababa gritando, destruyendo, dice, no la tocaba, dice, pero me acababa la casa. Hasta que ella ministrando, ¿qué era lo que tenía? Que no había perdonado todos los años que el papá, ¿qué? Eres un miserable, eres un fracasado, no sirves para nada, y uno piensa que eso ya se quedó allí. No, hermano, perdona y sácalo de tu vida, porque muchas veces eso te impide ser un cristiano en la iglesia. Hay gente en la iglesia que quiere, hermano, pero no hay iglesia en la cual encajen. No, si ya me voy a portar bien en esta congregación, ¿cuánto tiempo le das? Y en verdad lo desean, pero se los lleva como un mar embravecido y comienzan a causar, ¿qué? Problemas. A la iglesia que vayan van a causar problemas. ¿Por qué? Porque no han perdonado, porque no saben abrir el corazón. Cuando este muchacho le dijo ya en la plática a su cónyuge, dice, tú no tienes la culpa, yo me pongo mal. Porque cuando tú me señalas algo, dice, me viene a mí, ahora lo entiendo, dice, todos los insultos de mi padre y pierdo el control, no es contigo. Cuando él le confesó eso, ¿sabes qué le dijo ella? Y a mí, yo me recuerdo de eso. Le dijo, perdóname, no sabía que con mi manera de ser te lastimaba. Fin de la bronca. Permíteme decir eso, fin del problema, hermano. Pero tuvo que haber ¿qué? Dios que te mostrara por qué era así. ¿Por qué el hombre tiene tantos problemas en sus relaciones? Y primeramente todo emana de Dios, por el pecado. Debemos entenderlo. Y sigue la narrativa. Deme un poquito más de tiempo. Yo sé que esto es... Ya llevo 1 hora, 12 minutos, pero que Dios nos ayude. Dice pues, vea usted, hermano, y tu deseo será para tu marido, y él, ¿qué? ¿Qué es la maldición de la mujer? Aquella que se va a casar debe de entender que el hombre, aunque sea cristiano, aunque sea nacido de nuevo, trae su raíz agarrada ahí del subsuelo, hermano, que da fruto, ¿qué? Malo. El hombre, en verdad, debes de orar a Dios y no unirte en yugo desigual. Si con un cristiano es difícil, alguna cónyuge cristiana de decir, si con un cristiano es ¿qué? Es difícil. Y la utopía, el sueño, me casé con un cristiano. Ay, aquí pura felicidad. No, a veces hay cristianos más heridos y más traumados que hijos de otras casas. ¿Cuántos son cristianos y todavía estamos cortando maleza, hermano? Porque dice el Señor, le maldice al hombre, dice, y la tierra te va a dar su fruto, pero ahora ya va a haber cardos, espinas. Y cuando entendemos en los tiempos de oración que Dios te lleva a perdonar a quién. Hablé la semana pasada de mi abuela, años de muerta, y en un tiempo de meditación, Dios me muestra la injusticia que yo hacía con mi abuela. Y lloré, y le pedí perdón a Dios, y eso salió de mi corazón. Muchas veces tú en tu hogar, hermano, no puedes llevarlo adelante porque tienes asuntos que arreglar, perdonar. Si tú de repente pierdes el control y te oyes tú, ¿por qué grité? Por 3 pesos. ¿Qué le hacía falta a Eva, hermano? Diga conmigo, nada.
Y ese es el problema del ser humano. Tenemos matrimonios bonitos, no nos hace falta nada, hermano. Tienes la mujer que buscaste, tú la buscaste. ¿A qué horas te encontré? Tú la buscaste, mi vida. ¿Y ya después qué? ¿Quieres ver dónde la dejas? Tú la buscaste. Te dijeron no te cases con ese hombre. ¿O no te dijeron? Pero tus ojos estaban que, ay no, él. Y después nos desbaratamos, ¿por qué? Diga conmigo, por 3 pesos. Por 3 pesos hacemos la revolución, hermano. Grita. ¿Y qué? El diablo hasta el vientre le duele de tanta risa, hermano. Mira, hijos de Dios, porque no debemos de olvidar algo. Somos una generación que está esperando ¿qué? La redención completa, hermano. ¿Quién me librará de esta carne de muerte? Por eso hoy hablamos de ¿qué? El periodo de la inocencia es de la creación hasta antes de la caída. Pero después de la caída se le conoce el tiempo de la conciencia. Hermano, nosotros sentémonos, dice por ahí, haga conciencia. ¿Qué está pasando? ¿Has tenido diferencias fuertes con tu cónyuge? Yo sí. Pastor, ¿usted no? Yo sé que sí, tienes cara de casado. Yo a veces paro a un taxista y le digo libre, pero luego le hago la broma sarcástica. Me asomo y le digo, no, le digo, estás libre en el taxi, pero tú no eres libre, le digo, tienes cara de casado. Y se ríen algunos, otros se ponen más serios, se ve que viene de la bronca. Pero yo te garantizo algo, hermano. El ser humano que todavía no ha sido redimido, tendremos ¿qué? Problemas. Y páselo a la iglesia. En la iglesia tenemos problemas. Chocamos. ¿El hermano qué? El hermano fulano con la hermana sultana. Y por ahí hay una analogía del taller, ¿no? Dice, está el hermano martillo, dice que nada más anda. Y el hermano serrucho, dice que nada más. Y ¿por qué? Porque nuestra naturaleza nos acompaña a todos los lugares. Llegas a la cena de Navidad y ¿qué hicieron? Ay, a mí no me gusta eso. Ay, no me gusta. Me hace daño. Me acidifica mi estómago. Ay, por el amor de Dios. ¿Qué le hace daño? Que no ha perdonado y en hiel de amargura está. ¿Cuándo qué debemos de hacer? Perdona. Observe qué más sigue sucediendo. Démonos 2 minutos, 3 minutos más. Ahora le dice al hombre, verso 17, sorpréndase. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé. Vea usted en singular, te mandé, le dice Dios a Adán. Eva no estaba cuando Dios le dio la instrucción a Adán. ¿Quién era el responsable? Adán, Eva no estaba. Y ahí les dice, comiste del árbol que les mandé. Dice así, como dice en tu Biblia, plural o singular. Se lo está diciendo solo a Adán. Hombres, he ahí el kit. ¿Por qué nuestro hogar está como está? Porque yo obedezco a la voz de mi mujer. ¡Pum! Sí. Alguno dirá, sí, esto refuerza mi hombría, mi machismo. No, porque estás caído. Porque ya antes de caer, ¿por qué se mantuvo él de pie y se hubiera mantenido de pie? Si él hubiera antepuesto la voz de Dios a la voz de su mujer, él no cae. Endereza su casa y echa fuera a la serpiente. Porque Dios le dio el mandamiento. Pero ¿a quién obedeció? El hombre. El hombre que antepone todo mandamiento humano al de Dios es rebelión. ¿Sí me expliqué?
El tema no era de que los machos, los machistas, dicen, mira, aquí dice la Biblia. ¿Por qué cayó Adán? Dice, porque oyó la voz de su mujer. Ya ves, yo por eso no voy a obedecer a mi mujer. No, ese es tu corazón perverso. No, 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 no. En particular, Dios le dio la instrucción a Adán, la orden. Pero él obedeció que la mujer le dio ¿qué? El fruto. Y él no tuvo ningún reparo en ¿qué? En decirle no. Porque te dije que Dios nos dijo que de ese árbol no comiéramos. Él no paró. Él tuvo la autoridad, el conocimiento para haber dicho que no, mujer, así no va a ser. Tenemos que hacer la voluntad de Dios antes que la tuya, antes que el hombre. La mujer tuvo en más alto a la voz del diablo, su pecado. Pero el hombre, ¿qué? Tuvo en mayor estima la voz de su mujer que la voz de Dios. Hermano, no importa con qué sonido nos tiente el diablo, no puede ser mayor que la voz de nuestro Dios. ¿Sí está ahí? ¿Sí está ahí, hermano? Cuando alguien sin Dios lee eso, que dice, ¿ya ves? No, yo no le voy a hacer caso a mi mujer. ¿Está qué? Está usando mal los tiempos de esta palabra. Adán le dijo, antes de que cayera, que él era el encargado. Y él tuvo la responsabilidad de ¿qué? De instruir a su esposa. Y cuando su esposa se equivocó y llega con el fruto que exactamente Dios le dijo que no comiera, que él tenía que haber hecho. Escandalizarse, espantarse, lo que has hecho, mujer. Y enderezar e ir con Dios. Y se hubiera arreglado. Pero el hombre quiso estar bien ¿con quién? Con Dios y con el diablo. Sí, muchas veces nuestros hogares van como van en picada porque no nos enfrentamos al pecado. Vemos que la esposa va mal y lo consentimos. Y luego estamos llorando, es que yo vi que iba mal y luego mi vida. Pero como implica el que yo corrige a otro, ¿a mí qué me implica? Que yo le diga, ore, lea la Biblia, congréguese, sea santo. ¿Te implica qué? Que tú pongas el ejemplo. Pero el varón que no corrija a su esposa con ejemplo, no puede corregirla porque no tiene autoridad. Porque hace lo mismo. ¿Sí está ahí? Por esta causa le dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amado, y aún aquí, en la maldición del hombre, vemos la misericordia de Dios. ¿Cómo le dijo a la serpiente? Maldita será la tierra donde tú te arrastrarás. Le dijo personal, maldita serás tú. Dios maldijo al diablo y al hombre lo maldijo. Maldijo la tierra, las condiciones de la tierra, pero no lo maldijo a él. O sea, Dios en su misericordia, ¿qué? Nos dio consecuencias, pero no nos maldijo como tal. La serpiente está maldita. Usted no está maldito. Usted está en el plan de Dios. Por eso cuando el profeta comprado con dinero por el rey Balac le decía, maldíceme a este pueblo. Él comenzaba su profecía, pero acababa bendiciéndolo.
Y el rey le dice, ¿por qué si te pago para que los maldigas, por qué los bendices? Y es que, ¿qué le dice el profeta? No se puede maldecir aquello que Jehová declaró bendito. Y ese es el amor de Dios. Pero ¿qué es lo que dice entonces, terminando? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y el diablo desde allí, ¿ahora qué usa para paralizar al hombre? Recuerden, el diablo siempre va a buscar ¿qué? Donde sabe que somos débiles. ¿Sí? Tentó a la mujer, sabía. Pregunto y estamos terminando. ¿A Eva le faltaba algo? No. ¿Cómo nos tienta Dios? Perdón, el diablo. ¿Haciendo qué? Creando una necesidad donde no la hay. ¿Por qué no podemos tener hogares plenamente en paz y felices? Porque siempre el diablo nos está ¿qué? Haciendo ver lo que nos falta. Cuando uno en un sano análisis tiene que decir, gracias Señor por mi esposo, por mi esposa, por nuestros hijos, por nuestra casa, porque no nos falta nada, porque ya comimos, porque ya esto, porque ya el otro, porque ya pagamos, porque ya estamos. Amado, eso es ya conociendo lo bueno y lo malo, ahora teniendo el Espíritu Santo. Debemos nosotros ser personas sabias y cuando algo esté fuera de nuestro control, decir, ¿por qué exploto de la manera en que exploto? Usted ha conocido gente que tiene años en la iglesia y no puede controlar su temperamento. Es que es el diablo. No, es el diablo de nuestras profundidades. Hay cosas. Dice el proverbio, así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, la maldición no vendrá sin causa, hermano. Como ven, este tema no acabaría y no acabo, hermano. ¿Por qué a veces somos así? Porque hay causas. Hay personas tan lindas, hermano, pero tanto se descuidan, llega el enemigo y destruyen sus propias casas. Lastimamos con nuestras palabras y después dices ¿qué? ¿A qué horas dije? Perdóname, no quise decirlo, pero ya lastimaste. Y seguimos haciendo ¿qué? Heridas y nos siguen haciendo heridas porque en un pleito cada quien golpea ¿dónde? Usted va a darle donde duele. Sé dónde le duele a este hombre. Y el hombre que va a decir, pues yo también sé dónde le duele a esta mujer. Y empieza a... ¿De dónde los pleitos y las guerras entre vosotros? Santiago 4. ¿No es de nuestro propio corazón? De los deseos, dice que pides y no tienes. Porque el ojo nunca se cansa de ver, ni el oído de oír. Y siempre te hace falta algo, sin duda. ¿Y el diablo qué hace? Exacerba lo que te falta, hermano. Sí, ok, no tengo la casa que tiene fulano, pero tengo una salud que parece un cuartel. Si él te muestra lo malo, tú muéstrale lo bueno, por el amor de Dios, esa es la batalla. Tú andas pidiendo sal para un huevo para terminar el mes, sí. Pero amo a Dios con todo mi corazón y nada me hace renegar de lo que tengo y de lo que Él me dio. Tengo unos hijos hermosos, obedientes, la. No se deje. Usted quiere que el diablo se calle, hable usted. ¿Sí? ¿O no tienes argumentos? Sí, Satanás, pero escrito está también. ¿Y cuál es el miedo que usa el enemigo? La muerte. Pero eso ya será en la segunda parte. Pero hasta aquí, ¿cuántos van avanzando? ¿Cuántos dicen, gracias Señor por... Es la raíz del miedo. ¿Qué produjo? ¿Hubo miedo antes de eso? No. El hombre no tenía el miedo. El hombre estaba hecho y puesto allí para siempre. Pero ahora sabe que con qué batallamos, usted y yo. ¿Qué da miedo? Cuando de repente tu corazón hace... ¿Y si me muero? Señor, ¿qué van a hacer mis hijos? Yo siempre digo, fiesta.
¿Qué va a hacer el mundo sin mí, Señor? Fiesta. Miedo a la muerte. Por eso el diablo dice a los que estaban sujetos a esclavitud por miedo a la muerte. El diablo usa el miedo a la muerte. Pero Dios te dice, no temas, ni desmayes. Yo bajé para pagar por ese pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por eso morimos. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, cuando el diablo viene y me ataca en mi miedo, yo tengo miedo a morir, hermano. Y el que diga, no, yo no tengo miedo a morir, sí, para morir nací, es mentira. Es solo una bravuconada. Cuando el diablo le estaba pegando a Job, llega porque sabe y le dice, pero golpea su carne y verá si no maldice. Todo damos por nuestra salud. Tómese el juguito verde, con eso usted va a añadir 10 años a su vida, sale, dame 3. Y nos manipula. ¿Y cómo somos manipulados? Por el miedo. ¿Miedo a qué? A perder la salud. ¿Da miedo o no da miedo? Muy bien. Continuaremos sobre esto porque es el tema. Somos manipulados por el enemigo. Él usa el miedo. Y nosotros, en la ignorancia, somos instrumentos del diablo. ¿A cuántos de niños no los espantaron con el coco? Con el hombre del saco. Con la dama de las madrugadas. Te va a llevar el jinete sin cabeza, me espantaban a mí. Y luego les decimos, no sea miedoso, muchacho, muchacha, si tú y yo exacerbamos lo que naturalmente ya está en nosotros. El diablo fortalece eso porque así nos vence. ¿Y usted qué ha visto en la armonía bíblica? Sí trae a su memoria el decir que, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que te mando que te esfuerces y seas cuánto de valiente, muy valiente. No temas ni desmayes, dice Isaías. No temas, te dice Dios. Jesús mismo te dice, confiad, yo he vencido al mundo. Pero ¿cuál es nuestro mayor temor, iglesia? A la muerte. Pero es realidad, porque confirma el pecado. Pero Romanos 8, ¿qué dice? Que ni la vida ni la muerte. Si usted ya nació de nuevo, la muerte ya no podrá tocarlo, porque tenemos vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en eso creemos, hermano. Por eso no temeremos, por eso estamos confiados en que veremos a nuestro Redentor. Dios le bendiga, cuídese y glorifica a Dios en su vida, en todo lo que es. Examínese porque ahora usted tiene conciencia. Examine en la guianza del Espíritu Santo y escriba en su corazón el camino por el cual usted debe de andar. Y encomiende a Jehová sus caminos. Y ya no seamos esclavos del miedo. Es que si no haces lo que el mundo hace, te van a rechazar. El precio de ser cristiano es que te van a aborrecer como a él lo aborrecieron, sin causa. Dios le bendiga. Como ve, hay muchísimo más, pero el cristiano no está de vacaciones. Llega a su casa, su Biblia, su oración, su meditación, invierte en su casa, invierte en sus hijos, no los espante, ¿sí? Y sobre todo, confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Y esto es para los hogares. Decir, tus comentarios me lastiman. Decirle a tu cónyuge, es que tu manera de ser
saca lo peor de mí. Dios le bendiga. Shalom Alejem.